Rar, soy Rina. Recuerden que si quieren más videitos de ese estilo, tienen que dejar su apoyo y de paso se los voy a agradecer mucho, mucho, mucho. Sin más preámbulos, vamos con el video. ¿Por qué fracasan las mascotas de PlayStation? Hecho por Danny Q. PlayStation ha tenido muchas mascotas. Ya. No, corrijo. PlayStation a lo largo de su línea de vida ha tenido intentos de mascotas. Y Sí. todos fracasaron, de una u otra forma. Y no siempre fue culpa de PlayStation. Vamos, lo han intentado muchas veces con varios personajes, pero hasta día de hoy no hay alguien que sea el equivalente a lo que es Mario para Nintendo, Sonic para Sega o Rayman para Yubi. No, olviden eso. El punto es que Play ha intentado duramente tener su marca a través de una mascota, pero siempre una u otra cosa sale mal. Claro. Y hoy quiero que hablemos de todas esas veces que PlayStation fracasó intentando tener una cara para su marca. Porque incluso actualmente hay un candidato que está cerca de convertirse en una mascota para Play. Pero ya llegaremos a eso más adelante. Primero lo primero, ¿cómo es que empezó todo esto de que PlayStation tuviera una cara reconocida en su plataforma? Pues vamos allá. Pobre PlayStation, literal. Para esto tenemos que retroceder en el tiempo hasta la primer consola de Sony, la Play Wow. 1, donde pudimos observar al primer intento de una mascota de Sony. Así es, Crash. hablo de Polygon Man. Este de aquí es Polygon Man, y aunque no lo crean, sí, esta fue la primera mascota oficial de PlayStation, el que iba a rivalizar contra Mario y Sonic. Y yo sé que todos están preguntando, ¿qué demonios estaba pensando PlayStation al escoger una mascota así? Literal. Digamos que querían diferenciarse del resto. Si Nintendo y Sega tenían personajes coloridos, ellos no iban a hacer uno así. Si Nintendo y Sega tenían personajes agradables, el de PlayStation iba a ser todo lo contrario. Es gracioso ya que si consideramos la traición de Nintendo hacia PlayStation, el personaje podría ser una representación del nacimiento de un nuevo villano. Y si no saben de lo que estoy hablando, tengo un video dedicado a la traición de Nintendo hacia PlayStation y todo lo que provocó en la historia de los videojuegos. Pero volvamos al punto. Como dije, Polygon Man quería diferenciarse del resto de las mascotas de la competencia, usándolo como publicidad para sus productos. El diseño que tuvo Ok. fue porque querían demostrar a alguien poderoso, Bien haciendo edgy. referencia a la poderosa potencia que tenía la PlayStation 1, con tantos polígonos que podía correr. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues fue una pésima idea. Y les doy un poco de contexto de esto. El personaje fue creado en Sony América, en Occidente. En Japón no tenían idea de que se estaba creando una mascota oficial. Pero cuando se enteraron, Ken Kutaragi, el director de PlayStation Japón ¿Qué? en aquel entonces, desaprobó rápidamente el diseño. Evidentemente. Básicamente en Japón no querían a ese personaje. Sabemos las distintas culturas que hay entre América y Japón. En Japón los personajes suelen ser más dulces, amistosos, kawaii como le dirían mis amigos otakus, pero en Occidente es totalmente diferente. Quieren rudeza, rebeldía y básicamente eran ideas contrastadas. Es por eso que crearon esta cosa de aquí. Además, el público tenía opiniones divididas acerca de aquel personaje y a muchos no les parecía atractivo como marca tener a Polygon Man, mientras que Bueno. existían personajes como Mario y Luigi. Es por eso que decidieron dar marcha atrás al personaje y no lo volvieron su mascota. De hecho, fue retirado antes de que lanzaran la primer PlayStation, haciendo que su primer intento de tener una mascota fracasara. Y aunque el personaje fue olvidado, también tuvo una aparición como villano en PlayStation All Stars. Y eso porque sigue siendo parte de la historia de Sony. Pero en cuanto a su mascota, eso no se iba a quedar ahí, puesto que años después llegaría ahora sí un personaje de un estudio que empezó a crear juegos para PlayStation, Crash Bandicoot. Qué pro el Crash Bandicoot, weón. Si algo amo de Naughty Dog fue el haber creado a Crash Bandicoot. Sí. Sin quererlo, el estudio creó la mascota perfecta para PlayStation. Tenía Literal. mucho carisma como Mario, tenía la rebeldía de Sonic y además estaba muy loco con un humor subido de tono. Crash Bandicoot Sí. en sus inicios no solo enamoró al público occidental, sino que en Japón se volvió insignia, creando videos musicales, comerciales muy raros y un nuevo diseño donde Crash tenía los ojos de Pac-Man. Obviamente PlayStation no desperdició la oportunidad y rápidamente empezaron a usar a Claro. Crash Bandicoot en sus promocionales para darle identidad a su marca y atraer público nuevo. Básicamente lo convirtieron en la cara de PlayStation.
cosa que a mi parecer les funcionó muy bien. Claro. Incluso llegaron a crear comerciales muy raros con una botarga de Crash donde hacía cosas muy irreverentes. Había uno donde iba a gritar a las oficinas de Nintendo. Era una publicidad agresiva, pero a la vez atractiva. Ahora, ¿qué salió mal? Pues que el personaje nunca fue de Sony PlayStation. Claro. Los derechos los tenía Universal, y aunque los juegos se hicieran en su consola exclusivamente, el personaje se quedó con Universal. Cuando PlayStation intentó comprarlo, Universal se negó y les pedía cantidades exageradas de dinero, por lo que PlayStation mejor optó con todo el dolor del mundo dejar ir a Crash Bandicoot, pero se quedaron con Naughty Dog, y así es como fracasó el segundo intento de tener una mascota. Y antes de pasar a las siguientes mascotas, hablemos de una en particular que solo ocurrió en Japón. Toro Inoue es un personaje de videojuegos de un gato que debutó en 1999 con un juego llamado Doko Demo Isio para Play 1. Un juego que era una especie de simulador de vida donde los jugadores podían interactuar con Toro y otros personajes con diferentes minijuegos. Pues bueno, este gato, créanlo o no, fue la mascota de PlayStation durante un tiempo, pero solo en Japón, ya que ahí fue mega popular, teniéndolo no solo en videojuegos, sino que vendía mucha mercancía, estaba en programas de televisión y hacía colaboraciones con otros medios. En serio, fue tanto así la popularidad de Toro que rápidamente se convirtió en la cara de PlayStation. Lamentablemente, al no ser la cara de Play en todo el mundo, no duró mucho siendo la mascota. Y es que no fue popular en todo el mundo porque su juego no recibió una comercialización amplia fuera de Asia hasta mediados de los 2000. Y para ese entonces ya era muy tarde. Como su popularidad en Japón también empezó a decaer, fue que dejó de ser el embajador de PlayStation. Sin embargo, no está olvidado, pues también ha aparecido en eventos especiales o algunos videojuegos de Sony, como en PlayStation All Stars, y realmente los japoneses lo recuerdan con mucho cariño. Pero quería comentar esto, ya que fue sí o sí parte de las mascotas fallidas de Sony. Ahora, todo lo que ocurrió después a nivel mundial fue todo un caos. Otras mascotas, a ver. Aquí ocurre algo extraño, ya que después de lo de Crash, PlayStation intentó rápidamente encontrarle un reemplazo con varios personajes que desarrollaron varios estudios, pero ninguno logró lo esperado. Spyro, por ejemplo, también era una opción, porque también su trilogía fue de las más vendidas en PlayStation, pero tenía el mismo problema de Crash, era de Universal, por lo que no podía ser opción. Luego crearon a Parappa the Rapper, que gustó mucho y tenía un diseño carismático. Él pudo ser la mascota de Sony, pero debido a que el juego era de género de ritmo, no fue tan popular. Además de que era un personaje 2D y tampoco era tan atractivo como para ser la mascota oficial de PlayStation. Eso sí, fue un gran personaje, y varios lo recordamos con mucho cariño. Por otro lado, Naughty Dog, después de desprenderse de Crash, intentaron crear otro personaje icónico, o bueno, personajes, Jak and Daxter, dos personajes que podrían considerarse como el Mario y Luigi de Sony, y al principio era una buena opción para volverse las mascotas de Sony, porque al igual que los de Nintendo, estas mascotas serían también de juegos de plataformas. Sin embargo, el juego comenzó a evolucionar mucho, ya que empezó a volverse un juego más maduro y serio. El juego comenzó a volverse más del género acción, y aunque los juegos eran bastante buenos, al volverse títulos más maduros, dejaron de ser considerados para volverse la mascota de Sony. O sea, no lograron lo mismo que lograron con Crash. Supongo que el enfoque de Naughty Dog no era crear otra mascota, sino crear proyectos más grandes y ambiciosos. Es por eso que no siguieron la misma fórmula de Crash Bandicoot. Y por lo tanto, Jak and Daxter tampoco tuvieron el mismo impacto que Crash Bandicoot. Pero este no era el único par de personajes que también intentaron ser la mascota de Sony, ya que existieron Ratchet and Clank. Insomniac Games creó dos personajes icónicos, los cuales tuvieron varios juegos en una época determinada de PlayStation. Y vaya, eran muy carismáticos, tenían esa faceta de héroe y realmente tenían una base de fans grande. Eran los perfectos candidatos para ser la mascota de Sony. Pero no eran de Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no se volvieron la mascota de PlayStation? Pues digamos que tuvieron un mal timing, ya que en esa época empezaron a aparecer personajes que brillaron más que ellos. Y esto no fue culpa ni de Sony PlayStation, ni de Insomniac, ni de los personajes. Simplemente era la moda en aquella época. Y el foco en aquella época no estaba en Ratchet and Clank, sino en otro personaje que llegó a ser una cara más reconocida para PlayStation: Kratos.
Kratos se volvió uno de los personajes más populares de PlayStation. Sigue siendo. Es más, a día de hoy sigue siendo un personaje icónico para la marca. Pero ocurrió lo mismo que con Jak and Daxter, solo que más intenso. Al ser un personaje para un público mayor, debido a las temáticas que tocan sus juegos y la violencia que existe en ellos, es que a Kratos no lo pueden considerar una mascota. Y justamente poco después comenzaron a salir más personajes como Nathan Drake de Uncharted, o Joel y Ellie de The Last of Us, ambos juegos creados por Naughty Dog, o Sly Cooper, creado por Sucker Punch, haciendo que los jugadores también se encariñaran con esos personajes, pero todos no. tenían lo mismo en común. Muy no maduros. eran personajes para volverse una mascota al ser juegos que no son aptos para todo público, excepto Sly Cooper. Pero él tenía la desventaja de que no fue tan popular como los antes mencionados. No. Y aunque les fue bien con esos personajes, Sony intentó una última vez crear una mascota para todo público y que por fin sea la cara de PlayStation. Y sí, hablo de nada más y nada menos que de Sackboy. Por Dios. En la era de la PlayStation 3 ya había muchos personajes insignia para la marca, pero como vimos antes, los más populares eran de juegos para un público de mayor edad, solo que no esperaban que un estudio llamado Media Molecule creara un personaje icónico y un juego grandioso para esa consola, Little Big Planet. Este juego no fue creado para que el personaje fuera una mascota, sino que su creación influyó en la decisión de PlayStation posteriormente en darle mayor importancia. Me explico. El juego Little Big Planet fue creado para permitirles a los jugadores ser creativos, compartiendo sus creaciones con otros. Como cara del juego, crearon al personaje de Sackboy. Y como el juego rápidamente se volvió popular por lo innovador que era, PlayStation aprovechó la situación y al ver que era un personaje carismático, simple y además apto para todo público, lo llevaron a ser la estrella de PlayStation 3, promoviéndolo como símbolo de la marca durante toda la generación. Por eso aparecían muchos de sus promocionales y trailers. Rápidamente Sackboy se volvió la cara de PlayStation y es el personaje que los fans relativamente nuevos conocen como símbolo de la compañía. Pero, ¿qué salió mal? Pues más que nada fueron decisiones que se generaron en PlayStation y la evolución de la marca. Por ejemplo, por un lado el estudio original de Little Big Planet solo hizo 2 juegos de la saga y de ahí ya no quisieron hacer más, sino que se movieron a crear otros proyectos como Tearaway, un juego que estaban desarrollando para PlayStation Vita, que también tenía un enfoque en la creatividad, y después se pasaron a Dreams, otro proyecto bastante ambicioso del estudio para PlayStation 4. Y vaya, ambos son muy buenos juegos de PlayStation. No culpo al estudio de no querer seguir haciendo Little Big Planet, pero entonces como mascota ya no funcionaría, ¿no? PlayStation intentó que el personaje siguiera vivo, dándole la marca Little Big Planet a otro estudio, Sumo Digital, para que ellos se encargaran de los siguientes proyectos. Así fue como se creó Little Big Planet 3. Pero a partir de ese título, el estudio ya no sacó tantos juegos como a lo mejor una verdadera mascota de una compañía hubiera tenido. Solo tuvo un par de spin-off y ya. El último que lanzaron fue un juego llamado Sackboy: A Big Adventure, un juego de plataformas en 3D. Ahora, ¿por qué PlayStation no lo cuidó como mascota sacando juegos más seguido? ¿O por qué no lo seguía usando como mascota ya en las siguientes generaciones de consolas? Lo que pasó fue que en la transición de PlayStation 3 a PlayStation 4 comenzaron a llegar cada vez más personajes icónicos. Entre los que ya estaban que vimos antes eran Kratos de God of War, Nathan Drake de Uncharted, Joel y Ellie de The Last of Us, pero también llegó Aloy de Horizon Zero Dawn, incluso Spider-Man llegó a tener mucha relevancia ante la marca PlayStation con su juego de Play 4. Esto hizo que Sony tomara una estrategia diferente a la de Nintendo. Mientras Nintendo también tenía personajes icónicos, nunca descuidó a Mario y siguieron nutriéndolo de juegos todo el tiempo. PlayStation, por otro lado, quiso darle la misma relevancia a todas sus IPs que estaban siendo populares en aquel entonces, no solo centrarse en una como su mascota. Por eso Sackboy dejó de recibir juegos tan seguido y se volvió de las IPs de Sony que reciben juegos cada tantos años. Aunque eso signifique que ya no sea la cara visible de Sony, y lo que también significó otro intento fracasado de tener una mascota. A este punto, ¿Play ya se dignó a no tener una mascota entonces? Pues eso creíamos, hasta la llegada de PlayStation 5, donde aparece nuestro querido amigo Astro Bot. ¿Qué pedo?
Este parece ser el último intento de PlayStation por tener una cara visible y quizá la mascota definitiva, ya que cumple con muchas cosas que han hecho otras marcas de videojuegos, y a mi parecer, ahora están tomando una estrategia diferente, pero funcional. Cuando mostraron PlayStation 5, lo hicieron con este personaje, ya que es un juego que está incluido en todas las consolas de Play 5 en el mercado, un juego dedicado a mostrarte las capacidades de los controles de Play 5, los DualSense y todos los beneficios que ofrece. Sin embargo, a su vez crearon un juego de plataformas muy bueno, referenciando muchas cosas icónicas de la historia de PlayStation, mientras controlamos un robot llamado Astrobot. Un simpático personaje, carismático, pequeño, sencillo. Todo lo que una mascota debe tener. Al ser un juego que viene incluido en todas las nuevas consolas de PlayStation, hace que todos los que compren una Play 5 sepan quién es este personaje sí o sí, porque es el primer juego que van a jugar todos. Misma estrategia que usó Nintendo con Wii Sports y la introducción de los personajes Mii. Otra cosa que ha hecho bien hasta ahora Astrobot es referenciar la historia de PlayStation en varias secciones del juego, lo que nos hace pensar que Astrobot es alguien que puede estar dentro de un universo de PlayStation y puede interferir en todos los universos e incluso el metaverso de Play. Esto hace que el personaje rápidamente sea vinculado con la marca sí o sí. Se ha notado bastante que ha ganado mucha popularidad, porque cuando mostraron el tráiler de su segundo juego este año, fue de los anuncios que más agradaron al público y de los anuncios más importantes que ha tenido PlayStation este año. En el tráiler incluso podemos observar varios personajes icónicos de la marca, junto con muchísimos easter eggs que nos llevan a conocer más la historia de Sony con PlayStation. Y a ver, yo no creo que todo esto haya sido casualidad. Yo pienso que Sony, desde que comenzó la generación, ha tenido la estrategia de volver a Astrobot su mascota, y hasta ahora lo han estado haciendo bien. Por algo ha salido en la mayoría de promocionales de Play en los últimos años. Se está volviendo poco a poco la cara de PlayStation. Solo falta la aceptación de los jugadores para que lo adopten como tal. Tengan en cuenta que el diseño de Astrobot se asemeja a la PlayStation 5 y tiene sus colores, negro, blanco y el azul que caracteriza a Sony, así como Mario tiene el rojo de Nintendo. Lo más importante es que Astrobot es un personaje 100% hecho por Sony, por lo que no le pertenece a nadie más. Pueden elegir el camino que quieran con el personaje, no como con Jak and Daxter, que sus juegos lo hicieron más para adultos. Y justo este personaje puede encajar en cualquier género sin perder su encanto. A diferencia de si haces un God of War de carreras o un The Last of Us Party. No sé, es como si fuera la mascota perfecta para PlayStation. Puede que PlayStation le haya tomado 5 generaciones de consolas dar con el personaje indicado, pero de todos los errores y sucesos que ocurrieron, parece que por fin han dado en el clavo. Y Astrobot era lo que PlayStation necesitaba para tener su propia identidad. Pues sí. Eso fue todo por el video de hoy. Yo soy